Dos temas diferentes unidos por una misma idea. Los símbolos nos cuentan quiénes somos y cómo entendemos el mundo. Acompáñanos en este recorrido entre estrellas y velos, entre historia, tradición y misterio. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de mujeres que dejáis huella. Nuestro especial de Navidad va a estar dedicado a la cultura y la tradición. Nos adentramos en el mundo mágico de los mitos, las leyendas y las costumbres que rodean en estas fechas tan especiales. Porque más allá del árbol, los regalos o los turrones, hay toda una historia que se ha ido tejiendo a lo largo de los siglos. Nos acompañan hoy Judy y Marita, amantes de las tradiciones y curiosidades del mundo. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Empecemos por el principio. Cada año repetimos los mismos rituales. Papá Noel, poner el árbol, montar el Belén, reunirnos en familia. Pero ¿de dónde viene todo esto? Contadme. Yo creo que esa celebración viene desde una raíz ancestral, desde el tiempo de las fiestas romanas, las fiestas paganas, ¿no? Antes se decía que era honor al dios Saturno y era una forma de hacer este tipo de fiesta. Después ya fue los solsticios de invierno, que son los 21 de diciembre o de septiembre. Y entonces esto llevó a esa fusión de tradiciones y lo llevó al cristianismo. Entonces ya el cristianismo es cuando ya empiezan a anclar el tema de hacer las celebraciones de Navidad. ¿Tú, Marita, ves lo mismo, la misma? Yo estoy muy de acuerdo con ella. Es justamente, yo veo pues que a través del tiempo es cuando pues, se ha ido haciendo todo esto. Claro, se ha llegado la tradición hasta Exacto. nuestros días. Exacto. ¿Y qué hace que la Navidad sea una época tan cargada de tradiciones y simbolismos en casi todas las culturas? El primer Belén que quiero yo comentar es que fue Francisco de Asís, el primer Belén vivo que hizo. Estamos hablando en el año 1223, o sea que muchísimo tiempo. Fue el que ancló el primer Belén del nacimiento del Maestro Jesús. Entonces, después ya vino, digamos, todo el árbol navideño, pero el árbol también viene de esa parte ancestral donde muchas culturas ancestrales danzaban al árbol, porque era el árbol de la vida. Entonces era como un ritual de Pachamama, del árbol de la vida, y pues la gente antes, que lo consideraban como ritos paganos, pues danzaban al árbol, porque era el fruto, ¿no? Era el fruto. Entonces después ya se trajo la tradición, digamos ya del árbol de Navidad, de alguna manera pues le dan un sentido. Pero viene por ahí de la Navidad, de estas tradiciones de culturas nórdicas, que hicieron todo ese tipo de rituales y que después el cristianismo ya digamos que lo adoptó, lo acopló ya el cristianismo. Qué interesante, la verdad es que sí. O sea que en el fondo la Navidad es una mezcla de espiritualidad, naturaleza y comunidad. Cuando pensamos en Navidad, casi todos imaginamos a Papá Noel, pero en realidad el mundo está lleno de personajes muy distintos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Cada lugar, Europa, Asia, Sudamérica y Iberoamérica, pues traen sus propias tradiciones. Es como una mezcla, una fusión de tradiciones antiguas con la del cristianismo, que fue la que nos anclaron. Y entonces pues viene ya todo el tema de la Navidad, del Niño Jesús. Bueno, en México trabajan mucho hacen mucho el rito de la posada, donde son 12 días antes, la gente, las familias preparan, digamos, se visten, como ahora que estamos con esta
la vestimenta que nos lleva a esa época, de José y María y el niño Jesús, y van de casa en casa y van pidiendo posada, digamos, ¿no? Como cuando Jesús, cuando María y José se dice que pidieron posada, entonces ellos hacen el mismo rito, ¿no? El mismo ritual, van de casa en casa, sí, es un ritual que todos los años lo hacen, y hay una canción que ellos van pidiendo posada, la 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 la. No comparan con su música, qué bien. Y además que todo México van haciendo sus procesiones, sus peregrinaciones de posadas de 12 días antes. Así como hacemos nosotros aquí el Adviento, el Adviento, que son también 4 domingos antes del nacimiento de Jesús. Entonces, eso es muy tradicional en México. A mí me encanta porque he participado muchísimo. Muy bonito, sí. Y van llevando de todas las calles, todas las escuelas, todo México hace este tipo de rituales. Interesante. Sí, yo tampoco. Esto, qué interesante y qué diversidad. Cada personaje refleja una forma distinta de entender la generosidad, la luz y la esperanza. Y hablando de esperanza, llegamos a los grandes protagonistas del 6 de enero, los Reyes Magos. ¿Quiénes eran realmente? Porque además representan los 3 continentes conocidos, Europa, Asia y África. Contadme un poquito. Sí, eso es verdad. Representan los continentes, ¿no? Sí, cada uno. Pues yo creo que la estrella de Belén, muchos dicen que no era una estrella, sino era igual algún cometa que había pasado por allí y dio esa luz que guiaba a los Reyes Magos. Eran unos sabios, algunos dicen que eran unos sabios, otros que fueron guiados, y pues hay muchas versiones sobre los magos, muchas versiones, pero otros dicen que no era una estrella, que era un ovni. Bueno, claro, objeto no ante lo que no conocemos, que guiaba a los, porque qué raro que realmente pues una estrella guiara todo el camino. Y bueno, eso es lo que comentan, ¿no? Que hay muchas versiones. Sorprendente. Se comenta Mucho, como JJ Benítez en su libro de Caballo de Troya, él habla que el Maestro Jesús de Nazaret no nació el 21 del 25 de diciembre como la tradición, sino que nació en agosto. Entonces pues hay gente que lo celebra en agosto, o sea, hay mucho, no podemos fiarnos de todo, porque muchas veces las escrituras pues no es lo correcto. Han pasado muchos años, los escritos se cambian a beneficio de, entonces cada persona que entra al gobierno pues entiende, ¿no? Entonces no las transcripciones de un sitio a otro, pues si transcribes una cosa y entonces luego no se entiende sabe otra. si era un cometa, si era un ovni, un objeto no identificado que guiaba a los Reyes Magos. Lo único que sabe que eran sabios que traían pues un regalo para el niño. Sí, aquí los y no olvidar el arcángel, ¿no? El arcángel o el ángel, el que anuncia, ¿no? El nacimiento un ángel. Y en una de las tradiciones en Perú también es la misa del gallo. Sí. Y aquí también la misa del gallo tiene que ver con el tema de cuando nace Jesús, ¿no? Dicen que el gallo estaba allí y dio el anuncio, pero curiosamente también cuando el maestro iba a ir a la cruz, también el gallo anunció a través de Pedro, ¿no? O sea, él le negó 3 veces, o sea, el gallo está presente. Sí, el gallo está muy presente, es verdad. Sí, señor. Sí. O sea, que es el nacimiento y la muerte, digamos. Exacto. Podría yo, digamos, identificarlo de esa manera. La vida de Jesús. Sí, o sea, el gallo podría interpretarlo de esa manera, nacimiento y muerte, porque estuvo en esos 2 momentos del maestro. Entonces, sí. Bueno, pues muchas gracias por compartirlo. En España y en otras partes del mundo, la noche del 5 de enero es una de las más mágicas del año. Las cabalgatas, los niños dejando agua y comida para los camellos, los zapatos listos,
¿Hay alguna leyenda curiosa sobre ello? ¿De los Reyes Magos? Sí, sí, de los niños, de Yo no tengo ni idea. cómo esperan a los Reyes Magos. Porque ahora mismo vivimos en una época digital con redes sociales, streaming y compras online. ¿Cómo logran que sobrevivir las tradiciones navideñas? Pues yo me iría un poquito a los Reyes, ¿no? Que lo tenemos aquí. Sí. Que muchas gracias por traernos a estos Reyes que son hechos de madera por tu padre. Sí, Explícanos sí. un poquito. Bueno, pues nada, como decía él, de un trocito de madera mira lo que salieron, pues eso, aquí están. Es la huella una de las huellas que él ha dejado con nosotros. Muy bonita. Pues muchas gracias. Muy bonita. Pues se dice al principio que no eran 3 Reyes Magos, sino eran 4. Pues faltó. Sí, bueno, dicen que fueron 4. Está Artaban, que fue uno de ellos que no llegó, que era el que manejaba, digamos, la bola mágica, el mago. Pero él no llegó a estar en el nacimiento del maestro, porque dice que en el camino le pasaron muchas cosas, de repente le robaron, porque llevaba, digamos, piedras preciosas para entregarle al niño Jesús, pero en él le robaron, le quitaron, y él por ayudar, entonces fue como quedando en el camino en el tiempo de Herodes, que mataba a los niños también. Sí, exacto. Él también ahí ayudó también a una mujer que igual iba a ser golpeada, ¿no? Apedreada, porque en ese entonces era así. Sí, las Y apedreaban. claro, Sí. y él pues obviamente lo meten a la cárcel, bueno, pasa por diferentes cosas raras que no pudo llegar, y al final él muere en un terremoto que cubrió su cuerpo, ¿no? Con la tierra, o sea que trae una historia un poquito extraña, pero yo Realmente quería comentar, curiosa. sí, fue lo que yo encontré de mi investigación, que había un rey más. Había más. Había un cuarto rey que no llegó, pero había, digamos, estaban los que tenían que estar y por cuál representan cada continente. Sí, sí, sí. No sé cuál representa el de Europa, Melchor. Pues, Lo tendremos que investigar. Exactamente. Bueno, Es otro Melchor tema es el para ángel investigar. rojo, dicen que es el ángel rojo, el que calmaba la violencia, ¿no? O sea, que cada uno tiene una tiene su historia. historia. Y él decía, se puede morir por las ideas, pero nunca matar. O sea, que trae una historia interesante, Sí, ¿no? sí, hay que poner. Y el del carbón, el negro, bueno, es el que viene de África. Él dice que traía pues a un niño que era el que repartía, el que traía el carbón, o sea, que no era exactamente él, No era él. pero era el monaguillo, ¿cómo se llama? No quiero decir esclavo, espérate, sino el el como paje, el sí. paje, El paje. el paje que viene acompañando y va entregando, digamos, Los regalos. ¿no? O sea, eran los regalos. Ahora que la tradición cada vez le hemos ido acoplando, Y cada vez es para otra cosa. acoplarlo a los niños, ¿no? Claro. Donde aparece luego Papá Noel o Santa Claus o como lo queréis. Entonces, yo creo que ahí hay una historia interesante, ¿no? Porque representa un continente. Y el europeo, el asiático, que fue uno de los magos que fue el más joven, creo que fue Baltasar. O Baltasar. Baltasar es Es el negro, Sí, es el sí. del carbón. Ya. El del carbón. Melchor es el europeo, Sí. y ¿cuál es el otro? Gaspar. Gaspar, que es el asiático. Era digamos el más joven. Anda. Era el rey más joven que traía también sus regalos, ¿no? Entonces yo creo que esa conexión de ellos fue interesante, ¿no? Y rey mago que no llegó, yo pienso que Artaban, yo me lo imagino como el rey, el mago Merlín, ¿no? Como muchas veces en las películas el mago Merlín se pierde porque lo matan o porque lo desvían Porque del le pasa, camino. Hay muchas porque historias no de- llega. A mí me encanta el mago Merlín, pero a mí se me hace como que era el mago Merlín, ¿no? El que tenía que pagar todas
las cosas de los de demás. los demás, porque la cosa es que tenían que llegar los tres. Entonces él se tragó, digamos, todo lo malo. todo Lo quitaron del medio. Lo quitaron del Lo medio, quitaron pero del medio. él hizo un trabajo que él dice que escuchó dentro de su voz. Bueno, dicen las tradiciones, los mitos y las leyendas, ¿no? Sí. Dice que él escuchaba que decía Loki, porque él dijo, no pude llegar a tu nacimiento, ¿no? Pero él dice, escuchó que dijo, lo que hiciste por mis hermanos, lo has hecho por mí. Qué bonito. ¿No? Entonces, como diciendo, te has quedado en el camino, Y ayudando a los a demás, los demás. pero has estado también aquí, ¿no? O sea, Has colaborado. has estado también Has estado. conectado. Has estado presente. Sí, Has sí, estado sí. ahí. Es muy interesante lo del tema de los Reyes Magos. Pero Podemos mucho. quedar aquí muchísima Pero información. mucho. Es para empezar a investigar y no para... sí. Los mitos y leyendas van cambiando según las épocas, va trascendiendo y cada uno lo va acoplando también como la música, ¿no? Con Sí, el ritmo, las es fusiones verdad. de cómo Sí. es tu país, cómo lo llevas, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es muy interesante porque se ha ido guardando un legado que va traspasando de familia en familia, Sí. de boca a boca, Sí, digamos sí, así, sí, porque sí. yo creo que estas leyendas, estas historias del boca a boca tienen mucha importancia porque se quedan ahí, hay un eco y que eso no se pierde, como las abuelas, ¿no? Igual, Cuando nos contaban igual, las historias de las exacto. hierbas, o las historias Exactamente. de mitos, de leyendas que hasta ahora, ¿no? Yo tengo muchas leyendas y historias de mi abuela o de que es lo mismo. Son nuestras Es vivencias. las que nuestra llevamos. vivencia. Claro que sí. Así es. Bueno, entonces podríamos decir que los mitos navideños siguen cumpliendo una función social porque nos siguen juntando, o sea, Sí, o nos, sea, nos siguen, nos siguen a los nos niños siguen. ilusionando, Sí, 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 a los sí. mayores también, porque Exacto. no decirlo. Exacto. Sí, Bueno, y de ahí viene. Y que son unas épocas pues muy bonitas, como Muy bonitas. muy de familia, muy de amigos, de Claro. reuniones, De buscar Sí. siempre lo mejor, muy, claro que como sí. muy amorosas, por Claro. lo menos para mí. Ujú. Sí, son. Bueno, antes de despedirnos, una última pregunta para cada una de A vosotras. ver, cuéntame. Si pudierais conservar una tradición o mito navideño para siempre, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Entra a la cámara, por favor. Ay, se nos no va. sé, yo desde Ese- luego me tenéis Marita, entra, por favor. Ahora, que con un lazo, creo que el fuera de público te pensar. quiere ver. Pues sí, pues, Vale. pues yo creo que el reunirse la familia y la unión entre la familia, el cariño, el estar unidos, luego eso, pues la celebración de una rica comida, también, ¿por qué no? Los dulces navideños y sobre todo eso, que haya mucha paz entre la familia, Desde luego que sí. mucha paz y mucho cariño. Y ahí aparece, digamos, ¿no? Este Papá Noel, Y ahí aparece Papá Noel. o como le llaman Santa Claus, ¿no? Exacto. De estas tradiciones tan antiguas, ¿no? Exacto. Sí. Que yo creo que... ¿Te gustaría que se quedara siempre la de Papá Noel Yo me conecto más me conectaría más con el árbol. con el A árbol? mí me llama más el árbol porque cada año tú lo puedes vestir como quieras, ¿no? Se puede vestir incluso con las imágenes de la familia, digamos, de una manera de anclar un sanar con la familia. Yo creo que cada año yo puedo cambiar los colgantes del Y arbolito hacer todo lo que te y dé la hacer, gana. claro, y hacer Exacto. hasta un nacimiento ahí dentro, Exacto. ¿no? Sí. El árbol pues lleva la raíz, o sea, tiene digamos, Y en el un árbol, sentido. pues acabas de decirlo, en el árbol puedes poner el nacimiento, Sí. Sí, uno puede Exacto. poner el nacimiento. puedes poner a Papá Es más Noel, versátil, más te da, exactamente. sí, te da más. Más- Y más puedo juego. tener todos los regalos que no he podido tener de niña. Exactamente, exactamente, también es Porque verdad. obviamente en los países de Sudamérica, en los lugares muy de pocos recursos, obviamente pues se acostumbra en Perú que se hace repartición de juguetes. ¿no? Ay, qué bueno. Muchas empresas, es una costumbre, una tradición. Que todas las personas que pueden siempre hacen repartición de juguetes para las zonas Qué más bueno. marginadas. Aquí Siempre. en España también. Sí, o sea, sí, sí, es una Hay tradición colaboración. bonita, ¿no? sí. Hay mucha Sí. colaboración sobre Sí, eso. Sí, eso me encanta, ¿no? Entrega Que de juguetes. La entrega de juguete y que a través de Santa Claus o una imagen, ¿no? Que yo creo que hay gente que no le gusta
prototipo, ¿no? Esta imagen de Santa Claus, pero yo creo que representa también, pero representa... Pueden convivir. Claro, pero el anhelo que tiene un niño de recibir Exactamente. un juguete y que lo esperas con ansia, yo no sé, a mí se vale soñar, ¿no? Pero vamos Yo a ver. sueño, creo mi propia realidad y puedo creer mi Papá Noel. Claro, cuando mi hija era pequeñita, yo creo que hasta disfrutaban más que ella. Claro. El ir a Claro. comprar los juguetes, Sí, sí, sí. a guardárselos, dárselos, verle esa carita de a ver qué hay aquí. Eso, Sí, eso es yo que te creo hace que vivir. sí, la ilusión. La ilusión ¿no? de ese niño. Sí, sí, es importante. ¿no? Vamos, Y que yo, sí. yo estoy de acuerdo con esto de que una ilusión de un juguete a un niño que jamás ha recibido nada. Es mucho. Es Yo muy he grande. sido una de las niñas que formaba cola, como dicen Bueno. en Perú, porque había un estadio grande donde iban a repartir muchísimos juguetes y yo quería una muñeca. Claro. Entonces ahí me llevaba mi tía, me acuerdo, Elvira, que en paz descanse, nos llevaba con mis hermanas a formar la fila, pero fila no eran de 20, 30 niños, éramos 1000 Ni saber, niños, o sea claro. que yo estaba en el número, Ni se sabe. ni se sabe, pero la ilusión de recibir algo, te pasas tú montañas y pasas lo que Pasas lo pasas, que tengas te que pasas pasar. el sol encima tuyo, que estás tú Exactamente. sudando, pero la ilusión de ese momento no lo cambias. No, claro. No lo cambias y lo esa recuerdo. cosa de ver a Antes de- esa niña. Sí, o con sea, esa Te llegaré a la niña, muñeca, ¿no? felicidad. Llegaré a la muñeca. Llegaré a la muñeca, se acabará la muñeca, bueno, no importa una pelota, pero porque ni la pelota era lo que más reparte. Y digo, joder, aunque sea una pelota, Aunque ¿sí? sea, ¿no? por pequeña que pero sea. algo recibiré, ¿no? Exacto. Y ese momento yo lo he vivido y al cual yo forma parte de mi experiencia y de mi vida. Claro. Y yo creo que eso mi niña interior lo agradece, Claro, no sí. hay más. Entonces yo estoy de acuerdo. Sí. Qué bonito. En el fondo todos necesitamos creer en algo que nos haga mirar al cielo Así es. o seguir una estrella, como aquellos 3 sabios de Oriente. Exacto. Gracias por acompañarnos en este viaje entre tradiciones, mitos y leyendas de la Navidad y los Reyes Magos. Les deseamos unas muy, muy felices fiestas llenas de luz, magia y buenos deseos. Hasta el próximo encuentro de Mujeres que dejan huella. Feliz Feliz Navidad. Navidad. Hasta la próxima.